Muy bien, bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la constante de equilibrio K en función de la presión. Anteriormente habíamos estudiado nuestra constante de equilibrio en función de las concentraciones y ella es la que relaciona las concentraciones de las sustancias que participan en una reacción, ¿cierto? Entonces, eh, esta Kc no es la única forma o la única manera de poder expresar nuestra constante de equilibrio. También lo podemos expresar en función de las presiones. Estas presiones son las presiones parciales de las sustancias que participan dentro de una reacción. Entonces, esta constante de equilibrio en función de las presiones parte de la ley de los gases ideales, que es la que podemos ver ahora en pantalla. PV igual a nRT, donde P es presión, V volumen, N son los moles, R es una constante de gases ideales y T es la temperatura, donde generalmente la temperatura, la presión y la R tendrán que estar en la misma unidad de medición respecto a R. Entonces se puede considerar que la presión de un gas es proporcional al número de moles que existe en cada litro. Por ello entonces nuestra presión, despejando de la ley de gases ideales, nuestra presión es la relación entre los moles y el volumen por RT. Si a partir de ello recordamos que nuestra relación entre moles y volumen es equivalente a la cantidad de moles por cada unidad de litro, y esto es concentración molar, que también podemos expresarla con corchetes o con una C mayúscula, podemos establecer entonces que nuestra presión puede ser equivalente con el producto de la concentración por RT. A partir de ello y de estas tres consideraciones a las que hemos llegado, podemos identificar que esta ecuación, nuestra presión equivalente con concentración por RT, es aquella mediante la cual se puede establecer el equilibrio en términos de la presión para aquellas reacciones cuyos componentes son gaseosos. Bien, muy importante, esta ecuación será para presiones, es decir, las presiones solamente se considerarán con respecto a los componentes gaseosos que estén participando en la reacción, estableciendo dicha relación en función de las presiones parciales. Bien, entonces, ahora si consideramos la siguiente reacción global, en donde A, B son reactivos, C, D son productos, y las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos de cada uno de los componentes, y considerando principalmente que todos los componentes son gaseosos, podríamos establecer una relación similar a Kc. Recordemos que en Kc, cuando nos enfrentamos a este mismo tipo de reacción, pero trabajando en función de las concentraciones, nos quedaba de esta forma, respetando siempre los coeficientes estequiométricos para cada uno de los componentes. Entonces, para nuestra Kp podríamos establecer una relación similar. Cuando todos los componentes son gaseosos, podríamos tener nuestra Kp en función de las presiones de cada uno de los componentes, tanto para productos como para reactivos, respetando también siempre el coeficiente estequiométrico de cada uno de los componentes. Y recordemos, muy importante, siempre con respecto a las presiones. Entonces, cuando consideramos que todos los componentes son gaseosos, estamos hablando de un sistema homogéneo. En caso contrario, para esta ecuación de Kp, en donde tengamos diferentes tipos de estados físicos, es decir, donde en una reacción participen gases, líquidos y sólidos, solamente consideraremos a los que están en fase gaseosa para poder establecer nuestra constante de equilibrio en función de nuestra presión, es decir, en función de nuestra Kp. Todos los demás, los que son sólidos o líquidos, no se considerarán, ya que estos son incompresibles y por lo tanto la presión que ellos pudieran generar es hasta cierto punto despreciable. Y por otra parte, los componentes puros también se pueden eh, considerar como una concentración constante, por lo tanto no tendríamos el por qué considerarlo dentro del análisis de presiones, ya que su concentración será constante y este siempre será de 1. A partir de aquí, podríamos establecer una relación entre nuestra constante en concentraciones y nuestra constante en presiones. La respuesta es sí. Partiendo de la ecuación de gases ideales, donde la presión es equivalente con el número de moles dividido en el volumen por RT, donde I es el componente de interés, podemos plantear entonces que nuestra presión es la concentración por RT.
Si despejamos la concentración, nos queda una relación en donde la concentración de algún componente es equivalente con la presión que ejerza ese componente dividida en RT. Entonces podríamos plantear a partir del Kc y la relación que ya teníamos de Kc, que es en base en las concentraciones, y podemos establecer todos los datos en función de la concentración, que es equivalente con la presión del componente, entre RT. Entonces, la presión del componente C entre RT representa la concentración de C. La presión del componente D entre RT representa la concentración de D. La presión del componente A entre RT representa la concentración de A. De igual forma para el componente B, y todos siempre respetando el coeficiente estequiométrico que se tenga dentro de la reacción. Entonces, a partir de aquí, de nuestra ecuación a la que hemos llegado, donde relacionamos las presiones en función de la concentración para Kc, podríamos considerar todos estos parámetros, en donde si vemos de manera algebraica que cada uno de los componentes está elevado a un cierto exponente, podríamos reagrupar y despejar ciertas partes de la ecuación, en este caso las presiones parciales, y podríamos agrupar entonces todas las presiones parciales, por un lado, que están elevados a exponentes diferentes y que son presiones parciales diferentes, y ellos multiplicarlos por el factor que se repite en ambas presiones, que es 1 sobre RT, considerando los exponentes C y D, agrupándolos dentro de este factor, tanto para el denominador como para el numerador. Entonces, a partir de aquí, si consideramos que en la parte del numerador de la mini fracción de la parte superior tenemos un 1, si lo elevamos a algún coeficiente, en este caso lo eleváramos a un exponente C más D, no causaríamos ningún cambio. Por ello podríamos considerar esta forma que vemos ahora, en donde 1 elevado a C más D seguirá siendo el valor de 1, ya que al elevar el número 1 a cualquier número o a cualquier valor numérico, en este caso a cualquier exponente, sea 8, 5, 20 o 1000 el exponente, siempre conservará el valor de 1. Entonces podemos plantear esta equivalencia. A partir de aquí y del principio de la agrupación de las fracciones elevado a una potencia, a potencias iguales podríamos agrupar este factor y elevar todo el factor a la misma potencia, tanto para el numerador como para el denominador, respetando los coeficientes de productos y reactivos. Entonces, podemos identificar que tanto en el numerador como en el denominador tenemos el mismo factor, en este caso 1 sobre RT, elevado a exponentes diferentes. Por lo tanto, podríamos agrupar este factor y hacer la resta de los exponentes, en este caso C más D, menos A más B, que será la suma de los coeficientes de los productos menos la suma de los coeficientes de los reactivos. Y con ello, entonces, podríamos hacer una equivalencia y establecer esta reacción, esta relación. La presión de cada uno de los componentes elevado a su coeficiente estequiométrico multiplicado por 1 sobre RT elevado a delta N, donde esta ecuación representa toda la relación de Kc con respecto a Kp, identificando que esto que tenemos aquí es la constante de equilibrio con respecto a las presiones que habíamos analizado anteriormente. Entonces, esta ecuación es la que nos queda finalmente, ¿sí? Recordando que delta N es la suma de los coeficientes de los productos menos la suma de los coeficientes de los reactivos. Si en este punto, a partir de esta ecuación, y recordando que la relación de las presiones era equivalente con Kp, entonces podríamos sustituir Kp por su valor, quedándonos esta ecuación. Kc, o la constante de equilibrio en concentración, será equivalente a la constante de equilibrio en presiones por 1 sobre RT elevado a delta N. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular el valor de nuestra constante de equilibrio en función de las presiones y contáramos con el dato de la constante de equilibrio en función, perdón, aquí he cometido un error. Si contamos con el dato de la constante de equilibrio en concentraciones y quisiéramos determinar la constante de equilibrio en función de las presiones, podríamos realizar un despeje de esta ecuación.
Este despeje sería de esta forma hasta llegar a establecer esta relación. Una vez que llegamos a ello, como todos están debajo de 1 o son la inversa de cada uno de los valores, podríamos invertir toda la ecuación quedándonos esta relación. Nuestro Kp sería equivalente con el valor de Kc multiplicado por Rt elevado a delta n. Bien, a partir de aquí podemos evaluar y analizar un poco acerca de las presiones, ya que estamos trabajando basándonos en las presiones de cada uno de los componentes. Supongamos que tenemos un recipiente. Este recipiente tiene un volumen de 1 litro y contiene 1 kilogramo de gas. Entonces, este gas ejerce en este recipiente una presión. Esta presión ha sido denominada P. Si transferimos esa cantidad de gas, nuestro gas G1, a un segundo recipiente en donde el recipiente tiene 2 litros, estamos viendo que tiene el doble de volumen que el recipiente original y tenemos la misma cantidad de gas. Entonces podríamos decir que nuestro gas está ejerciendo una presión, pero no es igual a la presión que ejercía en el recipiente 1. En esta ocasión es un medio de la presión o la mitad de la presión que ejercía inicialmente, ya que el volumen ha aumentado al doble. Entonces, cuando tenemos nuestro recipiente y tenemos nuestra presión, tenemos una presión total que es ejercida por nuestra presión del gas, en este caso del gas 1. También podríamos decir que nuestra presión del gas 1 es equivalente con la presión del componente de interés. Por ello podríamos establecer a final de cuentas que nuestra presión total es equivalente con la presión que ejerce el gas de interés, donde I es el compuesto de interés, en este caso en fase gaseosa. Ahora, el caso anterior era para componentes en donde solamente tenemos un gas. Ahora veamos este ejemplo. Tenemos un recipiente que contiene 2 gases. En este caso fue la suma del gas oxígeno más la suma del gas nitrógeno, que cada uno estaba contenido en un recipiente, supongámoslo, de 1 litro. Cuando depositamos ambos gases en un tercer recipiente, que también contiene 1 litro, las presiones de ambos gases se ha sumado y la presión final del tercer recipiente ha aumentado. Esto es debido a que, como estamos conteniendo 2 gases diferentes dentro de un mismo recipiente, cada una de las moléculas de estos gases ejerce una presión dentro del recipiente. Entonces, nuestra presión total en el tercer recipiente será la suma de la presión del nitrógeno más la suma de la presión del oxígeno. Estas presiones son denominadas presiones parciales. Bien, y cuantos más gases existan en un mismo recipiente, más presiones parciales habrán dentro de ese recipiente. Por lo tanto, si analizamos lo siguiente, entre más gases hayan, así sea un gas o sea n gases, podríamos establecer que nuestra presión total siempre será la suma de todos esos componentes o la suma de todas las presiones parciales de los componentes que participan dentro del recipiente. Con ello podríamos establecer entonces esta ecuación. Nuestra presión total sería la sumatoria de la presión de los componentes de interés desde que I tiene un valor de 1, es decir, desde el primer componente hasta el componente n, es decir, hasta el último componente. Esta ecuación es la ecuación de la ley de Dalton. Ahora que hemos llegado a este análisis, podríamos recordar todas las relaciones que hemos establecido hasta este punto y poder observar entonces que podemos establecer estas principales relaciones. Nuestra constante de presión puedo determinarla si conozco las presiones parciales de cada uno de los componentes que participan dentro de una reacción. Si conozco las presiones parciales de cada uno de los componentes que participan en una reacción y eso lo multiplico por el valor de la inversa de RT elevado al delta N, podría conocer también la concentración de los componentes o podría conocer en este caso el valor de Kc. O directamente, si conozco el valor de Kc, podría conocer el valor de Kp al multiplicar Kc por RT elevado a delta N. Importante para concluir con esta temática, la presión parcial puedo determinarla también si conozco la fracción molar de nuestro componente multiplicándola por mi presión total. La fracción molar generalmente en química se denomina como X
y la presión total podríamos referirla como PT. Entonces, multiplicar X, que es mi fracción molar, por PT me debe otorgar la presión parcial. Ahora, otro punto que es de suma importancia es recordar que la fracción molar, que generalmente se presenta como X, es la relación que hay entre el número de moles de un componente entre la suma de todos los moles de los componentes que participen dentro de un proceso. Esa es entonces nuestra fracción molar. Hasta aquí hemos llegado al análisis entre la comparación y la relación que existe entre las constantes de equilibrio en función de concentraciones y presiones. Espero que haya sido de ayuda y que haya quedado más claro este tema. Cualquier duda, con gusto, en los comentarios o en las vías que tenemos de comunicación.